Listo, perfecto. Bueno, nuevamente los saludo. Gracias por estar conectados en este momento. Espero pues que la estén pasando lo mejor posible dentro de la situación actual. Y quería hacer este encuentro sincrónico para complementar un poco algo de lo que ya hablamos en algún momento, sobre todo en la parte del módulo uno, que es cuando hicimos la descripción de las normas ISA, las 5.1 y las 5.3, referente a los diagramas que utilizamos para la representación de nuestros elementos en la parte de instrumentación industrial. Entonces, pues voy a ir haciendo una descripción. La idea de esto es complementar un poco ese tema, dado que es muy común a nivel industrial encontrarse los diagramas PNID o también conocidos como DTI, que son los diagramas de tuberías e instrumentación. Igual, en cualquier momento que quieran hacer una observación, pues yo los estoy leyendo. Y quise enfocar esta videoclase o este encuentro hacia esta parte, dado que si bien hicimos una actividad referente a la consulta de las distintas normativas, dentro del diplomado pues no se presenta un estudio concreto de lo que son estos diagramas que son tan importantes para la parte de instrumentación. Puede ser que algunas personas que están dentro del diplomado tengan amplia experiencia. Por ahí pues he estado mirando los perfiles que hicieron en la presentación, sobre todo aquellas personas que ya son ingenieros y que tienen mucha experiencia en el sector industrial. Este temita pues puede hacer que ya lo conozcan, digamos, muy bien de pies a cabeza, pero hay otros estudiosos que están en su proceso de formación, a aquellos que vienen de la tecnología y que están haciendo la ingeniería como Brian o como Julio. De pronto pues no sé si tienen experiencia en la parte de este tipo de diagramas. Y los estudiosos que están en la carrera de ingeniería electrónica de la Manuela Beltrán, seguramente pues sí los conocen, dado que ellos pues tienen una materia como tal enfocada a la parte de instrumentación. Seguramente pues en esa materia trabajaron con estos diagramas. Entonces, la idea es un poquito entrar a hacer como una descripción general sobre sobre todo la simbología, que es lo que nos interesa al momento de construir nuestros PNID. Bueno, adicional les comento un poquito que la plataforma estas últimas tardes nos ha estado fallando, dado a que todas las actividades de la universidad se están desarrollando por Canvas. Entonces, sobre todo de lunes a viernes tenemos esa dificultad que hay muchas conferencias simultáneas y a veces empieza a fallar el audio o empieza a fallar la conexión directamente, se congela la imagen. Bueno, todos esos casos. Entonces, pues yo estoy haciendo, como en todas las sesiones, la grabación para luego montarla al, a la parte de módulos del diplomado y los demás estudiosos que no se conectan pues la puedan revisar, igual que las personas que están conectadas y quieran hacer una revisión adicional. Ya les estoy adelantando las notas, estaba un poco atrasado porque estábamos cerrando un corte de cursos de las carreras de los programas virtuales de la UMB. Esta semana anterior estábamos cerrando los cursos, pero ya me estoy poniendo al día, entonces creo que ya les califiqué la mayoría, todo lo del primer módulo. Espero entre hoy y mañana tenerles al día todas las calificaciones. Igual a las personas que me han escrito, pues por ahí hemos llevado una conversación referente a las dudas que pueden haber surgido para cada una de las temáticas de nuestro diplomado. Igualmente, la invitación es para todos, siempre que tengan algún comentario adicional, alguna duda o cualquier cosa que me puedan decir, pues yo estoy ahí casi a diario revisando el correo para poderles contestar lo antes posible. Bueno, entonces voy a iniciar la presentación.
Ok, Brian, entonces ahorita reviso y miro si de pronto... Es que hay unas actividades que se califican por rúbricas y no queda registrada en el momento de usar la rúbrica. Hay otras que sí se coloca la nota. Pero yo hoy o mañana les actualizo a todos la nota y pues me aseguro que todos las tengan. Bueno, voy a hacer la presentación de esta parte y al final hablamos un poquito sobre las actividades referentes al módulo 3. Igual, de pronto la próxima semana o el fin de semana hacemos una conferencia específica para el tema de los controladores PID, dado que yo sé que algunos estudiosos pues no tienen ese dominio de cómo entender lo que son las variables proporcionales, diferenciales e integrales y esos modos de ajustes, sobre todo para la actividad 3 de ese módulo en el que se especifica cómo distintos autores pues nos dan esos parámetros de ajuste para el tema de los controladores. Entonces voy a compartir acá si me deja esta la pantalla. Listo. Bueno, estábamos hablando de lo que son los diagramas PID, también conocidos como DTI, que es como una abreviación de las siglas Piping and Instrumentation Diagram, que significa diagramas de tuberías e instrumentación. Estos diagramas, digamos que nos dan una perspectiva general del proceso de control dentro de una planta en sí, o, o sea, como tal, cómo se establecen todas esas acciones de control para un fin determinado. Es decir, que en una planta pueden haber distintos subprocesos que una persona pues que llegue así como de primerazo a la planta puede hacer que eh, le cueste un poco poder comprender cómo se trabajan los procesos. Pero si la empresa, la industria tiene sus diagramas actualizados, estos describen como tal el funcionamiento de una planta. Entonces es común, sobre todo en industrias grandes, industrias que nosotros decimos pesadas, que se manejen este tipo de diagramas para que tanto los operarios como los ingenieros puedan entender el funcionamiento del proceso. Como les decía, estos diagramas y esta simbología están basadas en las normas ISA 5.1 y 5.3 y parte de estos también se toman en la CISO, la que está ahí, la 14617, que fue algunas de las que me describieron en esa actividad concreta para la comparación entre las distintas normativas. Entonces, de un modo simple, nosotros podemos comprender un lazo de control utilizando esos diagramas PID. Vamos a tener en cualquier proceso industrial un elemento primario que es a lo que nosotros conocemos como los sensores. Y a partir de ese elemento primario, pues hay otro elemento que se encarga de hacer de algún modo la conversión de lo que se está leyendo en ese sensor para poderlo transmitir al controlador. En muchos casos, como vimos en el módulo anterior, hay dispositivos que involucran en un solo artefacto el sensor y el transmisor, ¿cierto? Pero cuando usamos este tipo de diagramas, digamos que lo discriminamos dado que el sensor es el que está en contacto con el proceso que nosotros estamos controlando. Y bueno, entonces acá en esta imagen que estamos viendo, pues ya es lo que conocemos, el controlador eh, recibe esas señales que le envía el transmisor y ejerce las acciones de control para el elemento final. En este caso, pues es una válvula con solenoide, ¿cierto? Lo que estamos representando acá es el paso de agua. eh, Puede ser que ahí estemos controlando caudal o puede ser que estemos controlando presión. Eso ya nos tocaría mirarlo, pues depende del proceso. Simplemente esta imagen es para notar un poco cómo se relacionan nuestros lazos de control con un proceso en concreto. Y empezamos a describir esa simbología muy utilizada para describir esos
sistemas de control dentro de una planta. Inicialmente, estos son como los básicos, los típicos. Entonces fíjense que estos que les estoy señalando comúnmente los utilizamos para denotar controladores, pero son esos controladores no muy robustos, son esos controladores sencillos que en muchas ocasiones ya están como un poco anticuados, por decirlo de alguna manera. Ya cuando hablamos de algo más robusto, utilizamos esta simbología que ya me especifica completamente que estamos hablando de PLCs o estamos hablando de packs o directamente de un computador encargado de controlar el proceso. Y los otros pues ya son directamente para mostrar, para hacer indicación del proceso, para mostrar por ejemplo una pantalla, un HDMI o una interfaz hombre-máquina en la cual usamos estos iconos para poder indicar que es ese elemento en concreto. Y estos son los que vamos a utilizar, los famosos globitos, que son los más comunes, que usamos para representar tanto los sensores cuando no tenemos una noción concreta de qué tipo de sensores, y los transmisores siempre lo vamos a representar con esos globitos. Hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de usar esos diagramas o esos símbolos PID. Entonces, si el instrumento está localizado en campo, si es visible, si el operador tiene acceso, si no está ubicado en campo, si no es un instrumento remoto, entonces está en una consola, etcétera, etcétera. Digamos que son algunos parámetros en concreto que se tienen en cuenta para ver qué tipo de instrumento se utiliza. Y esta parte es importante, esto también sale de la CISA, de las normas CISA, la 5.1, que nos habla sobre cómo hacemos la identificación de esos elementos dentro de los diagramas. Se tienen en concreto 4 letras. Lo más común es que se utilicen las 2 primeras o las 3 primeras. Si los procesos son muy complejos, sí se utilizan las 4 letras para tener una mayor identificación. Entonces, la primera letra lo que nos va a indicar es la variable del proceso, es decir, temperatura, presión, humedad, caudal, etcétera. Cualquier tipo de variables las vamos a indicar con la primera letra. La segunda letra, el modificador de esa variable, es decir, la función concreta del instrumento. Si es un indicador, si es un controlador, eh, si es un transmisor, eso es lo que colocamos en esa segunda letra. Y la tercera letra, bueno, tercera y cuarta letra ya son de las funciones concretas del instrumento, si tienen funciones pasivas o funciones activas dentro del elemento de control. Puede ser que como es un indicador simplemente sea una función pasiva, solamente nos está leyendo y nos está mostrando. La función activa, entonces, por ejemplo, un elemento final de control en el que ejerza una función determinada. Lo podemos determinar como que tiene una función activa, es decir, que de algún modo involucra esa acción, como el tema de las válvulas neumáticas, para poder hacer esas acciones de control. Y la quinta letra es referente a las modificaciones en cuanto a la función de ese instrumento. Igual esto tiene una serie de tablas y una serie de descriptores que nos indican cuál es la letra que debemos utilizar según el proceso que nosotros estemos controlando. Entonces acá siempre lo ideal es verificar la primera letra que nos indique el tipo de variable que se está controlando. En esta tablita pues mostramos cuáles son los modificadores dependiendo de esas primeras acciones. Esto pues está muy especificado en distintos manuales. Entonces acá vemos unos ejemplos concretos. Si yo tengo PI, lo que estoy diciendo es que es un indicador de presión. Entonces la primera letra me indica presión y la segunda letra me hace referencia a que es un indicador. Por lo general toda esta notación se marca en inglés, pero no es muy difícil interpretarla. Entonces miremos este que está acá. Quiere decir que es un indicador de nivel. Como level en inglés es nivel, level. Por eso
digamos que hay que tener una cierta noción de las palabras que significan nuestras variables, pero ya pasadas al tema de nivel, ¿cierto? Según las variables que nosotros estamos midiendo. Pero pues se parecen mucho esas palabras que se utilizan en inglés a lo que nosotros conocemos en español. Por ejemplo, miremos esta acá, nos está diciendo que la primera letra indica presión y luego me están indicando que es tanto controlador como indicador. Entonces, nos está mostrando al mismo tiempo que nos está controlando el proceso. Entonces, eso es lo que significan todos esos códigos que nosotros podemos encontrar dentro de un diagrama de estas características. Ahora, cuando hablamos de los elementos primarios, son todos esos sensores. Lo ideal es acudir a manuales en el cual se nos especifique qué tipo de sensor hace cada cosa. Este documento que les estoy mostrando pues me pareció un muy buen resumen de todas esas simbologías exactas para el tema de poder saber en específico qué instrumento se está utilizando. Entonces, fíjense que acá se detalla el símbolo que se utiliza para un instrumento en concreto. Por ejemplo, este símbolo hace referencia a un sensor de pH y esto es muy útil porque hay procesos muy concretos, ¿cierto? Por ejemplo, en la industria química, en la industria farmacéutica, en el cual hay instrumentos que son específicos para esos procesos. No recuerdo cuál de los estudiosos tiene experiencia en la industria química, entonces de pronto pues él conoce un poco más sobre qué tipo de instrumentos se utilizan allá. Entonces fíjense, por ejemplo, para el tema de esto es para la medición de flujo y como vimos en la teoría del módulo anterior, el flujo es una de las variables que dependiendo del proceso tiene una cantidad de instrumentación específica para cada uno de esos procesos. Entonces allá veíamos que si el flujo es volumétrico se utilizan unos dispositivos, si es laminar son otros dispositivos, etcétera. Y como se dan cuenta, en este manual me resume qué tipo de símbolo se utiliza específicamente para eh, cada uno de esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, para el medidor de flujo tipo Vortex se va a utilizar este instrumento que está acá, ese símbolo. Eh, bueno, ahí hay un ejemplo concreto, pero fíjense que cada elemento tiene su representación eh, como simbología para nosotros involucrarlos ahí dentro de los diagramas PIAN-ID. Acá estamos ya hablando de los medidores de nivel. Entonces, por ejemplo, los que utilizaban flotadores, tenemos esa simbología que obviamente hace referencia al instrumento real. A los de radar, entonces pues ahí se me especifica más o menos que hay una onda que la cual se está ejecutando el proceso y tenemos pues la imagen del instrumento. Entonces vale mucho la pena poder utilizar el, estos manuales. A veces pues son un poco complejos de encontrar, pero se encuentran y son de mucha ayuda. Y yo digo que son difíciles de encontrar dado que esta literatura es muy dada a esos procesos industriales que se manejan pues en países desarrollados, pero igual se encuentra. Simplemente pues es hacer una revisión en las fuentes de información fiables, ¿no? O sea, bases de datos, concretamente de las universidades, bibliotecas, etcétera. Bueno, para lo que les comentaba hace un momento, para el tema de los transmisores, yo les decía que se van a utilizar esas burbujitas, esos globitos para indicar que es un transmisor. En este caso, pues es concretamente la descripción de esto es para presión. Entonces estamos haciendo pues una descripción de un transmisor de presión. Y por lo general nosotros notamos el sensor al lado del transmisor, ¿cierto? Porque necesitamos esa señal
que nos involucra al transmisor, podérsela conectar al PLC o al controlador. Acá tenemos un resumen. También como elementos secundarios podemos denotar aquellos que solamente son indicadores, es decir, de los cuales no extraemos una señal de control concreta, sino por ejemplo conectamos un manómetro a una, a una tolva para poder ver los niveles de presión que se están manejando internamente, pero no vamos a hacer una acción de control concreta, simplemente como para supervisar. También los podemos determinar como elementos secundarios. Dentro de esos diagramas se van a involucrar una serie de notaciones que caracterizan o complementan el proceso que se está trabajando dentro de la planta. Entonces, pues son notaciones muy concretas. Yo utilizo las siglas AIR, por ejemplo, para decir que hay un exceso de aire, o coloco H2O para indicar que en una tubería está pasando agua. Eh, Puedo colocar, por ejemplo, las siglas ABS indicando que estoy midiendo presión absoluta, o puedo colocar las siglas MAN indicando que estoy trabajando con presión manométrica. No es obligatorio, simplemente que se hace como para complementar un mejor y que un ingeniero que llegue a revisar ese plano pues pueda entender mejor lo que allá se está trabajando. Hola Julio, buenas tardes. No, no hay problema. Bueno, esto como el tema de las notaciones. Para cualquier tipo de variable hay distintos tipos de notaciones. No es común que se especifique tal cual como les estoy mostrando en estas tablas. A veces simplemente se coloca una notación general o una descripción de proceso. Pero al momento de que se hacen revisiones, pues hay que tener muy claro esos descriptores de lo que nosotros queremos decir. Entonces fíjense en este diagramita que les estoy mostrando. Ahí se está haciendo con un motor, no sé, como que se están combinando sustancias. Entonces, por ejemplo, acá una anotación nos dice que hay retorno de agua para enfriar. Acá otra anotación nos está diciendo que está saliendo ahí residuos de vapor. Acá esta nos dice que está ingresando vapor, etcétera. Entonces, por eso son muy útiles esas anotaciones para especificar un poco mejor el proceso y que una persona pues lo pueda entender sin mayores dificultades. Y para el tema de los elementos finales de control, entonces, sobre todo pues para la parte de los actuadores y de las válvulas, ya tenemos una simbología completa según el tipo de actuador que tenga ese elemento final de control. Como lo vimos ahí en el ejercicio anterior, el actuador se involucra concretamente con el instrumento final de control, ¿cierto? Entonces hay en ocasiones en que se toma solamente un actuador y por otro lado el elemento final de control, o como estas que estamos mostrando, digamos acá tenemos una válvula con solenoide que son pues de las más utilizadas, las válvulas mariposas. Bueno, eso también lo encontramos, toda esa información la encontramos en los distintos manuales o directamente si nos vamos a las normas. También encontramos esta descripción. Entonces fíjense en el mismo documento que en el cual estoy haciendo referencia. Por ejemplo, acá tenemos una válvula de 3 vías, que es la que tenemos en la imagen que está ahí a la derecha. Dependiendo pues del tipo de válvulas, por ejemplo esta que es de tipo mariposa, que, bueno, esta la teníamos también en la diapositiva, las válvulas de globo. eh, entonces todo ese tipo de válvulas tienen su representación también de forma simbólica dentro de lo que son los diagramas. Bueno, este manualito que estoy utilizando es de unos ingenieros de la Universidad de, de Bolívar, y creo que está muy condensado toda la parte de la simbología de instrumentación. Yo se lo subo ahí en los módulos del diplomado para que lo puedan revisar en caso de que en algún momento pues de que necesiten de pronto
trabajar con diagramas, eh, pues lo tengan ahí como a mano. Y otra parte muy importante son las señales, esas señales que nosotros describimos para el funcionamiento de nuestros dispositivos, tanto de los transmisores como de los actuadores y los elementos finales de control. Entonces tenemos señales eléctricas, tenemos señales neumáticas, tenemos señales hidráulicas. Dependiendo del proceso y del funcionamiento de esos instrumentos, pues vamos a utilizar esta simbología para poder denotar cómo está funcionando nuestro proceso. Ya para la parte de los equipos, entonces también hay una simbología asociada. Entonces, sobre todo pues para la parte de tanques, para la parte de hornos. Acá por ejemplo tenemos la representación de una banda transportadora. Tenemos acá un mezclador, un intercambiador de calor, etcétera. Pero en ocasiones resulta que nosotros usamos un software para poder hacer nuestro diagrama y no encontramos el símbolo adecuado para ese proceso. Como lo vimos en la primera diapositiva, es válido utilizar, si no encontramos el símbolo para ese proceso, en este caso pues se involucró directamente el dibujo de una tubería. Entonces a veces dependiendo del proceso pues nos vamos a encontrar una foto real de lo que es el equipo en el cual nosotros conectamos pues toda la instrumentación para que haga la función determinada. Muchos software ya involucran esta parte y cada vez es más completa, pero en ocasiones nos podemos encontrar escenarios en los cuales no se encuentra el símbolo para un equipo determinado. Y bueno, acá ya les voy a mostrar unos ejemplos de más o menos cómo se ve un diagrama PIAN-ID a modo de observación. En muchas plantas estos diagramas se colocan como en pósters grandes, es decir, que todo quede como muy visible para que se pueda identificar de una mejor manera. Entonces es común que en esos elementos, en esos tableros o en esas guías de ubicación se encuentren estos diagramas para saber más o menos en qué fase del proceso nosotros nos encontramos ubicados. Pueden ser desde procesos muy sencillos hasta procesos muy complejos. Y ya para finalizar les presento una serie de softwares en los cuales nosotros podemos eh, diseñar nuestros diagramas PIAN-ID. Antes de cualquier proceso de automatización es recomendable tener un diagrama de estos tipos para poderse guiar mejor dentro de los elementos que involucra un proceso industrial. ¿Cuál es el problema de todos estos softwares? Es que son de pago. Entonces, digamos que para nuestros casos académicos muchas veces no tenemos los recursos para comprar una licencia de estas o las universidades concretamente no cuentan con la licencia. Aunque bueno, en las universidades por lo general, por ejemplo, con AutoCAD o con la software, con la suite de Office se puede contar. Pero hay otras herramientas que nosotros encontramos en la web que son gratuitas, como la que les estoy marcando ahí, en la cual también se pueden hacer los diagramas PIAN-ID. A veces pues es un poquito más engorroso trabajar con, con esas herramientas gratuitas, ya que no son tan intuitivas como los software de pago, pero igual son totalmente válidas. Entonces voy a abrir el... Yo tengo instalado el Visio, es el Microsoft Visio. Es un programa de Microsoft, pero no viene en la suite como con Word, que viene con todos esos elementos. O sea, con la suite que viene el PowerPoint, el Excel, sino que hay que comprarlo aparte. Entonces permítanme en un momento y ya que no recuerdo dónde me quedó instalado.
Bueno, estos programas se pueden utilizar las versiones gratuitas como para probarlas, pero la limitación es esa, ¿no? Que una vez que se acabe el periodo de prueba, pues ahí ya no lo podemos volver a utilizar. Listo, ya lo encontré. Entonces fíjense que la interfaz se parece mucho al Word, a ese Word que nosotros trabajamos casi a diario. Entonces yo voy a plantear un documento en blanco y lo voy a crear. En la parte de arriba pues tenemos, es casi lo mismo que tenemos en Word, pero ya hay herramientas más concretas para la parte de diseño de diagramas. Julio, esto queda grabado en la parte de conferencias, ahí aparece la grabación y también yo subo el video a YouTube y les coloco ahí dentro de los módulos la grabación del video, así como hice con el encuentro de la vez pasada. Bueno, ahí tengo mi espacio en blanco para poder empezar a trabajar mi diagramita. Y acá voy a encontrar toda esa serie de elementos que conforman nuestros diagramas. Entonces, fíjense que yo voy a buscar acá en formas, donde diga ingeniería, y ahí voy a tener la parte de procesos en donde se encuentra todo lo de instrumentación. Entonces acá instrumentación y válvulas son las librerías que yo voy a utilizar. Y fíjense que a la parte izquierda se me abrió pues todos esos elementos que me especifican las normas ISA y con las cuales nosotros hacemos el, los diagramas PNID o DTI. Entonces voy a abrir las válvulas también y los recipientes. Bueno, para este ejemplito, como para no alargar mucho la clase, voy a colocar un proceso sencillo. Bueno, pensemos por ejemplo que estamos en un proceso de fabricación de cerveza y necesito en un tanque mezclar extracto de cebada con agua, simplemente ahí pues para hacer la base de la cerveza. Entonces yo necesito un tanque, puede ser un tanque abierto o un tanque cerrado, no importa, dependiendo del proceso, ¿no? Esto ya está muy dado pues a las condiciones específicas de la industria. Voy a usar un tanque abierto para no demorarme mucho. Entonces fíjense que yo tengo el diagrama del tanque. Eh, y pongámosle que hay un mezclador dentro del tanque manejado por un motor. Entonces voy a buscar un motor. Ah, bueno, acá puedo buscar los distintos elementos también. Entonces acá tengo un motor eléctrico. Lo puedo girar y poderlo trasladar según pues lo que nosotros estemos haciendo. A ese motor pues va a llevar unas aspas, que es la que se encarga de mezclar. Entonces este tipo de símbolos es más usado para intercambiadores de calor. Yo estoy utilizando esto como para el ejemplito rápido. Voy a tener una línea de, de agua y una línea del extracto de la cebada, ¿cierto? Entonces acá en válvulas voy a utilizar dos válvulas solenoide para indicar que son las entradas de esos fluidos. Acá esto lo podemos hacer más grande, más pequeño. Este software pues es muy útil. El problema es ese que les estoy comentando, que es
a veces costoso de usar. Entonces, bueno, ahí voy montando mis elementos para la parte del controlador. Entonces yo puedo buscar directamente un PLC y ahí pues encuentro el elemento. Voy a buscar también, por ejemplo, un indicador que vaya conectado a ese PLC. Entonces puedo usar este icono. Y ahí voy construyendo mi diagramita de control según esas especificaciones dadas. Entonces digamos que dentro del tanque yo voy a controlar el nivel para que no se me desborde esos líquidos que estamos ingresando. Entonces pues controlador de nivel, un sensor de nivel. Por ejemplo este que estoy colocando acá es, creo que es un sensor ultrasonido, si no estoy mal. Eso lo puedo utilizar. Entonces tendría que colocarle un transmisor para poder llevar la señal al PLC. Recordemos que los transmisores son los de globitos. Entonces, por ejemplo, acá. ¿Qué se hace comúnmente? Definir el proceso. Entonces, voy a conectar el sensor al transmisor. ¿Listo? Y el transmisor lo voy a conectar al PLC, especificando que estoy enviándole la señal al PLC y bueno, del PLC mando una señal al indicador, es decir, una pantalla que me está mostrando el nivel del sensor. Pero acá lo importante ya es entonces mirar qué tipo de señales estoy trabajando. Por ejemplo, para el tema de la señal eléctrica que le envía el transmisor al sensor, debemos utilizar una señal eléctrica, ¿cierto? Como es una señal de baja, usamos esta que es punteada. Si fuera alta tensión, utilizamos la que tiene las rayitas diagonales. La señal que va del PLC al transmisor es una señal de tipo de datos. Entonces, esta lineecita pues es la que me especifica que es una señal de datos. Lo de la indicación entonces es ponerle. Esto es un transmisor, ¿cierto? Entonces lo primero que yo especifico es la variable. Entonces, level, que es nivel, eh, transmisor y el número del proceso. Pongamos que este proceso sea el proceso 100. ¿Qué ocurre comúnmente? Que en una planta pues se tiene, por ejemplo, el proceso 101, que es el de el mezclado, el proceso 102, que es el de empaquetado, el proceso 103, que es el de el sellado, no sé, cualquier cosa dentro de un proceso. Entonces esos numeritos pues nos permiten especificar que es un subproceso perteneciente a un proceso más grande, ¿cierto? A un proceso final. Entonces todos nuestros elementos dentro de ese proceso tienen que ir marcados indicando que es el mismo proceso. Entonces acá level, la variable, y en este caso es un PLC, por lo tanto va a ser un controlador, utilizo la C, igual del proceso 100. En este caso pues es un indicador, entonces lo mismo, level, la I de indicador y el proceso 100. Y así pues con cada uno de los elementos. Bueno, a grandes rasgos, sin especificar mucho, más o menos así se construye un PNID. Digamos que son los principios básicos y era pues lo que les quería comentar. Listo chicos, los leo si tienen alguna duda.
Si al mismo PLC se conectan varios sensores, todas las líneas van al mismo símbolo. Habría que ver dentro de la complejidad del proceso. Si yo tengo, ustedes saben que dependiendo del protocolo de comunicación que se esté utilizando, podemos utilizar un PLC master y varios PLCs esclavos. Entonces puede hacer que unos PLCs se conecten a un sensor y otros a otros. Pero si el proceso pues es relativamente sencillo, sí, se conectan todos al mismo PLC. Habría que ver también qué tan robusto es el PLC, ¿no? Cuántas entradas y cuántas salidas tiene. Igual se puede especificar, digamos, un icono concreto para entradas, es decir, que a ese solamente les lleguen las entradas de los sensores, y otro icono para el tema de las salidas. Entonces, pues ahí nos fijamos mucho en qué tipo de tecnología utilizamos al momento de la implementación. No sé si ustedes han escuchado algo que se llama el comisionamiento y precomisionamiento. A veces en esos diagramas de diseño, antes de poner en marcha una planta, se basan en estos PID para establecer el proceso. O sea, toda esa fase de diseño sale de este tipo de diagramas. Entonces, en esas fases de comisionamiento y precomisionamiento se ve qué tipo de tecnología se va a utilizar, qué tipo de PLCs, qué tipo de sensores, qué fabricantes, qué distribuidores. Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Las diferencias al código de lazo, digamos que específicamente cuando hablamos de los lazos, nos hacen una descripción como general del proceso, ¿cierto? Entonces allá especificamos eh, cuál es la entrada y qué es lo que nosotros queremos obtener. La diferencia utilizando los diagramas es que es mucho más detallado el funcionamiento en concreto de cada uno de los instrumentos presentes en el proceso. Además, pues un lazo de control lo podemos nosotros establecer, ese diagramita de bloques, para una acción en específico. A veces se nos queda muy corto trabajar solamente con los diagramas de lazo. Y como queremos especificar concretamente la función de cada uno de los elementos, es la ventaja de usar los diagramas PID. Esto, como les dije hace un momento, sale de la norma, la ISA 5.1 y la 5.3. Eso se está trabajando desde los años 80, pero a medida que avanza el tiempo, pues ustedes ven que es más común utilizarlo como una estandarización, es decir, que se estandarice que todas las plantas de un sector en específico tienen que llevar diagramas de este estilo. Muchas veces cuando se hacen procesos de auditoría también se empieza por ahí, verificando el diagrama, si lo que está en el diagrama es lo que de verdad está pasando en el proceso. Listo, chicos. Bueno, les voy a comentar un poquito sobre las actividades que tenemos para este módulo. Más adelante vamos a hacer en concreto un encuentro hablando sobre los controladores PID. Ya como les decía, pues son un poco más específicos y poder entender qué significan esas variables en concreto, qué significa la variable proporcional, la integral y la diferencial. La primera actividad es la selección de válvulas de control. Esto es muy enfocado para el tema de caudales. Entonces esa descripción que hicimos en el material del módulo anterior nos sirve como referencia. Recordemos que caudal y flujo es la misma variable. Bueno, esta pues no es muy compleja. Simplemente vamos a graficar ahí dentro de lo que es ese control de caudal versus la presión. La segunda tarea es referente a el control de velocidad en los motores. Entonces acá se nos da una especificación de un motor determinado. Entonces nos indican la potencia es de 75 kilowatts, nos dan la entrada de voltaje 400 voltios, el consumo de corriente 146 amperios, la frecuencia, esto pues es importante cuando hagamos esos cálculos, y las revoluciones por minuto.
y en base a eso pues hacer un análisis para una extrusora. La segunda parte es qué tipos de motores se utilizan en estas máquinas en concretos, bandas transportadoras, presas, bombas centrífugas. Entonces es una actividad pues como de mucho de investigación, ¿cierto? Y esta partecita es la que de pronto nos puede costar más, sobre todo pues a las personas que estamos todavía en ese proceso de convertirnos en ingenieros, los que son tecnólogos. Entonces, documentense primero con el material que hay en el curso para poder entender a qué hacen referencia los controladores PID. Muchas veces pues un fabricante nos indica que se cuenta con, una control, con un controlador de este tipo y que nosotros empezamos a jugar con esas variables, ¿cierto? Para la calibración, dependiendo del proceso en el cual se esté aplicando. Pero pues, la idea de esta actividad es entender un poco qué hay detrás de eso, qué significa cada una de esas variables y qué hicieron esos señores, o sea, cuáles fueron los aportes de esos señores que están ahí para sintonizar ese tipo de controladores. Entonces, pues vayan revisando ese material del módulo. Adicional, pues recuerden que nosotros tenemos un libro guía que es el de Antonio Creus. Eh, Se consigue en internet. Digamos que en la universidad lo tenemos, pero en físico, no lo tenemos en virtual, pero sí se consigue en internet. Búsquenlo para que revisen o para que complementen esa parte. Yo lo tengo en digital, pero no lo puedo subir al diplomado por temas de derechos de autor. Entonces, si alguien lo quiere mirar, yo se lo puedo enviar vía correo electrónico, pero digamos de una manera pues no muy oficial, ¿cierto? Entonces pues me escriben un correito y yo les envío el libro. Es- Está muy bien descrita la parte de los controladores. Les estoy confirmando qué día hacemos esa sesión sincrónica para entender el tema de los controladores y poder hacer esa actividad, pero vayan realizando las dos actividades anteriores que pues son relativamente sencillas. Les dejo mi correo, yo creo que la mayoría pues ya lo tiene, pero igual por si necesitan el libro pues me escriben un correito y yo les envío el libro. Solo les aparece la 3.1. Yo vi que por ahí varias personas ya me enviaron esa actividad 3.1. Esperen y miro, de pronto están ocultas. Es que hay algunas actividades que se van desbloqueando con el tiempo, pero estas ya deberían aparecer todas, las 3.1, 3.2 y 3.3. Igual tenemos estas semanas para trabajar en eso. Y espero de acá a mañana tenerles el compendio completo de las calificaciones que ya llevamos de los módulos 1 y 2. Estudiosos, ¿alguna duda adicional, algún comentario? Por favor, me lo envían ahí por el chat. Espero pues esta sesión haya sido de utilidad para entender un poco mejor el tema de sus diagramas. Yo sé que en algún momento de su carrera profesional, de su vida profesional, se los van a encontrar por ahí. Entonces es como bueno tener esas referencias. Bueno, les agradezco a todos la participación, la presencia, a todas las personas que se conectaron. Veo a Michael, a Elkin, a Brian, a Juan Pablo, a Julio y a Luis. Muchas gracias a todos. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor me envían ahí mensaje al correo y ahí estamos hablando. A veces tengo dificultades con los mensajes, sobre todo los fines de semana y los jueves, que estamos en comités y pues reuniones todo el día, entonces no nos queda mucho tiempo para poder conectarnos, pero en la medida de los posibles pues yo les estoy respondiendo. Si tienen alguna dificultad con las actividades,
me escriben igual y las vamos revisando, así como hicimos con los módulos anteriores. Creo que todos están al día, dado que hubieron estudiosos que llegaron después de que iniciamos, pero creo que ya todos se pusieron al día. Entonces, pues ya vamos, ya pasamos la mitad del diplomado, lo que nos queda eh, más o menos son como un mesecito, más o menos, para terminar. Entonces, estudiosos, muchas gracias nuevamente. Cualquier duda, pues me pueden escribir y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Les agradezco nuevamente la presencia. Sí, Brian, cuéntame. Ah, ok. El diplomado se aprueba sobre 3 como calificación final. ¿Qué pasa? Que hay actividades que tienen porcentajes. Es decir, unas tienen un 10%, otras tienen un 15%. Entonces, ahí dentro del menú hay un enlace que se llama tareas, creo, en el que ustedes ven el porcentaje de cada actividad. Listo, pues la idea, digamos que no es que nadie vaya a perder, ¿cierto? Entonces, hasta el momento todos han sido muy juiciosos con las entregas y eso es lo importante. Desde que ustedes cumplan, pues no van a tener inconvenientes al final. Pues por un lado yo espero y creo que no van a perder. Y lo otro es que pues le saquemos provecho, ¿no? Que aprendamos cositas que nos sean útiles tanto para nuestra carrera académica como para nuestra vida profesional. Sí, señor. Listo, Luis. Muchas gracias también a ti por conectarte. Y a todos los que se conectaron, cualquier cosita estamos ahí dispuestos para, para atenderlos. Muchas gracias nuevamente. Sí, lo que les decía es que si quieren tener el libro, así como yo lo tengo en muy buena calidad. Me escriben un correíto, ahí se los dejé y yo les envío el libro. En caso de que no lo consigan por internet, pues yo se los enviaría, pero así como muy extraoficialmente. Entonces me escriben un correíto y yo les envío el libro. Bueno, estudiosos, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde y un buen resto de semana. Que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse. Hasta luego.